Doctores, bueno, ya les di un poquito de introducción, qué es lo que estamos haciendo día a día, un poquito de mi conocimiento hacia ustedes. Créanme, hablar de estética en la sonrisa o en cualquier parte de nuestro cuerpo es hablar de un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque de antemano sabemos que cada persona tiene el concepto de estética completamente distinto, ¿no? Yo siempre cuando doy la clase les digo, a mí me pueden gustar unas chaparritas, a ustedes les pueden gustar altas o viceversa, no sé, cualquier tipo de persona, hay gente que tiene ciertos fetiches, qué sé yo. Entonces nosotros hay que entender que como odontólogos no podemos, se podría decir, forzar al paciente que acepte el resultado que para nosotros sería lo más estético según nuestro concepto o nuestra ideología de trabajo, sino que el paciente realmente se sienta cómodo con lo que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Cómo vamos a llegar a este punto? Vamos a llegar a este punto con cierta comunicación, aunado a eso, ciertas técnicas donde le vamos a hacer de manera demostrativa, ya sea digital o analógica, el resultado previsualizado de lo que será un fin en lo que es la prótesis definitiva, ¿no? Bueno, doctores, ahí estamos. ¿Qué es estética? ¿Qué es cosmética? Su nombre lo dice, cosmética es todo aquello que genera algo artificial, todo lo que es artificial, ¿no? Llámese los cosméticos que utilizan las mujeres, los hombres, para embellecerse un poco más de lo natural. ¿Y qué es estética? Pues es buscar que logremos lo más semejante a lo que consiste los parámetros normales o las características normales de nuestro cuerpo como tal. Doctores, hoy en día estamos manejando o estamos viendo día a día que existe mucho esta terminología de lo que es la biomimética. De hecho, algunas personas en el área de odontología se denominan biomiméticos. ¿Qué viene siendo este término? Para mí este término, doctores, es encontrar que las estructuras de nuestro cuerpo sean exactamente, o que, perdón, no podemos decir que exactamente, pero sí lo más semejante posible a lo que son las características reales, anatómicas y a nivel estructural de lo que es nuestros tejidos, ya sea en boca, ya sea en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en el área de odontología, doctores, estamos buscando que existan materiales que tengan las características tanto visuales como características en dureza que nos permitan a nosotros devolver de manera lo más semejante posible la estructura del diente. Entonces, de esa manera, estaríamos hablando que logramos tener un resultado biomimético. La odontología ha ido evolucionando, doctores, desde los materiales que se usaban en los años 70 hasta hoy en día los materiales que estamos usando en los 2020, que son materiales que la mayoría de las ocasiones lucen de manera óptica muy semejante y aunado de que sea estética visualmente, cumplen con las características de resistencia a la hora de llevar a cabo ese funcionamiento biológico que nosotros tenemos a la hora de llevar a cabo nuestro proceso masticatorio, ¿no? O el funcionamiento ya sea disfuncional o funcional correctamente en nuestro proceso de día a día, ¿no? Claro que si tenemos alguna parafunción a nivel de oclusión o de dinámica mandibulares o lo que estemos llevando a cabo, obviamente si nuestra estructura natural fracasó, se dañó, se vio afectada, cualquier material artificial que nosotros lo estamos diseñando como ser humano, que tenga las mismas características de un diente natural, pues obviamente también se va a ver comprometido, ¿no? ¿Por qué? Porque es semejante a la estructura dentaria original.
Ok, doctores, si tienen dudas, pues igual, no sé, Jorge, ahí me dices cómo checar los mensajes o algo, o igual, a lo mejor hasta el final vayan haciendo sus anotaciones y al final vamos hablando un poquito de las preguntas que vayan surgiendo de este tema, ¿sale? Ok, doctores, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Para poder lograr un resultado correcto o un resultado más predecible, nosotros necesitamos tener, primero que nada, un correcto diagnóstico. Si nosotros tenemos un correcto diagnóstico, es muy probable que nosotros ya vayamos a lo que viene siendo la planificación y el procedimiento ya sería acorde a el camino que nosotros deseemos tomar. ¿Qué sucede cuando nosotros nos equivocamos en el diagnóstico, doctores? Empezamos a tratar al paciente de manera errónea, entonces la planificación se ve totalmente comprometida y pues ni se diga el procedimiento que llevamos a cabo. Pero si nosotros acertamos o llegamos a un diagnóstico más certero, doctores, en el cual nosotros cada detalle, nosotros lo vamos enumerando, vamos a encontrar muchas características que se vieron afectadas durante el proceso de la vida del paciente, en el cual se fueron dañando estructuras, se fueron perdiendo las características visuales del tejido, habiendo posiblemente colapsos estructurales o qué sé yo, algunos hábitos que se fueron desencadenando una vez que se colapsó cierta estructura, que se desgastó cierto diente, entonces esto se torna como una bolita de nieve, ¿no? Que cada vez se va acrecentando más. Entonces, si nosotros llevamos a cabo un diagnóstico en el cual anotemos todos esos problemas, doctores, el día de que vayamos a hacer la planificación, ¿cuál sería nuestro plan de tratamiento? Okay. Nuestro plan de tratamiento iría directamente a solucionar cada uno de los problemas que nosotros detectamos. En ese punto, doctores, ya tenemos la planificación. No hay que generar mentiras ni nada. Simplemente tengo el diagnóstico, veo todo el listado de problemas y sobre ese listado de problemas veo el listado de problemas que tengo que solucionar. Una vez que ya tengo el diagnóstico. Posteriormente a eso, doctores, yo tengo que entender qué camino debo de llevar para poder lograr una planificación de manera correcta, que esa planificación que se elaboró, ya sea por escrito con el paciente, ya sea por etapas o en su defecto se fue elaborando poco a poco a medida que fueron surgiendo detallitos consulta a consulta, pero tenemos una planificación, que ¿cuál es la planificación? Llegar a un punto en el cual el paciente estructuralmente esté lo más sano posible, siempre y cuando le podamos brindar la estética completa al paciente, tanto deseada por el paciente como lo que nosotros le podamos ofrecer para mejorar esas expectativas de las que el paciente tiene, ¿no? ¿Qué sucede, doctores? Una vez que tenemos ya el plan de tratamiento, hacemos todo el procedimiento, pues lo que nos toca es ver el resultado del paciente. El resultado del paciente no queda una vez que llevas a cabo el procedimiento. El procedimiento se ve afectado siempre y cuando el paciente no tenga los cuidados pertinentes para poder darle longevidad a ese tratamiento que ustedes llevaron a cabo. Entonces, ahí, doctores, entran mucho las técnicas de cómo abordar al paciente para que el paciente logre esa fidelidad con nosotros, a lograr esa conectividad básicamente para poder ser un paciente que realmente una vez que nosotros llevemos a cabo ese proceso de rehabilitación y lograr el resultado correcto, que se mantenga ese resultado a lo largo del tiempo. Y ahí, doctores, ese paciente va a ser un paciente que lo vamos a tener que estar viendo cada 3, 6 meses en consultas periódicas, simplemente a valorar y
estar al pendiente de que no desarrolle ningún problema o afectación en las restauraciones que llevamos a cabo. Ahora, doctores, va. Ya hablando en lo que consiste a la estética, nosotros tenemos que determinar cómo llevar a cabo de manera correcta este análisis. Aquí, anótenlo, tomen el screenshot, fotografía a la pantalla, pero póngale atención a esto. Necesitamos tener, ¿qué? 5 análisis. Análisis dentofacial, análisis dentolabial, análisis dentogingival, análisis dental y análisis cromático. ¿Ok? El análisis dentofacial, doctores, nosotros tenemos que brindarle un enfoque porque no podemos tratar a todas las personas por igual. Llámese una persona que sea dólico-facial, o sea, una persona que tenga una cara larga, no le puedo poner unos dientes pequeñitos, cuadraditos, porque no, básicamente, como decimos, no va con ese tipo de cara. Con ese biotipo facial no va esa forma de diente. ¿Ok? Entonces, doctores, ahí es donde entra ese análisis. Vamos a valorar cómo es el paciente, qué biotipo facial presenta, si presenta alguna asimetría, valorar cómo vamos a lograr hacer una compensación. Acabo de tener la semana pasada un caso donde el paciente, algunas personas que me siguen y eso, que vieron el caso, es un paciente que tiene una asimetría facial. Es mínima, pero esa asimetría lo que hace es que el paciente tenía canteadito el maxilar. Estaba canteadito, no sé si el lado izquierdo o el lado derecho. El punto es que en un sector teníamos que alargar en un cuadrante y en el otro cuadrante teníamos que, si no reducir, mantener las longitudes de sus dientes. ¿Por qué? Porque también el paciente me solicitó que fuera mínimamente invasivo. Ok. Aunado a ese problemita, doctores, este paciente, aquí en la ciudad donde vivimos, que es Culiacán, Sinaloa, pues se usa mucho andar en los carros estos, los racers. Entonces, el paciente andaba en una ruta, una cosa así, se estrella, no traía el cinturón de seguridad y se impacta su cara contra el volante. Obviamente le tuvieron que hacer cirugía, le cortaron alguna parte del cóndilo, le posicionaron ahí ciertas estructuras y aparte de ese cantamiento de que presenta en el arco, aparte de ese cantamiento tiene se podría decir, una pequeña limitante en el movimiento o en la movilidad de ciertos músculos de su cara. Entonces el paciente sonríe y sonríe con una asimetría. Entonces, de ser un caso sencillo, doctores, se torna un caso complejo. ¿Por qué? Porque solamente los que estamos viviendo el día a día de ese proceso para lograr la estética del paciente, nos damos cuenta que se nos complica más que el paciente realmente a la hora de sonreír logre tener un resultado básicamente satisfactorio. ¿Por qué? Porque de antemano, de hecho, yo subí la fotografía del antes y el después y ciertos colegas, que algunos por aquí lo veo, me dice, ay, cabrón, que la sonrisa, que está toda chueca, que te quedaron canteados o algo. No, le digo, es que simplemente compensé, pero básicamente el tipo de sonrisa que me muestra hoy en día por su musculatura, pues me afecta totalmente la planeación que yo hice, porque literal no lo demuestra que sí hay una sonrisa debajo de todo ese problema, sí hay una sonrisa que realmente haya quedado armónica y estética, ¿no? Entonces, hay que valorar siempre la simetría facial del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer, doctores? Muy, muy sencillo. Primero que nada, tenemos una fotografía de frente serio. En esa fotografía nosotros vamos a hacer una división de la línea media facial. ¿Cómo? Vamos a sacar los puntos, que en este caso sería trition, que es la inserción del cabello. No sé si se vea por acá. A ver, aquí. Tenemos trition,
Tenemos glabela, punta de la nariz y mentón. Vamos a sacar una línea que pase por esos puntos o muy cerquita de esos puntos y vamos a determinar qué tan bien está o qué tan simétrico es el lado izquierdo del lado derecho. Podemos cortar la fotografía, la podemos traspasar a pues, en una presentación de PowerPoint, la podemos cortar a la mitad, ponemos la mitad al lado izquierdo, mitad al lado derecho, le sacamos lo que viene siendo una imagen en espejo, las unimos y nosotros vamos a valorar qué lado es el más estético del paciente. Si el lado derecho es más estético o si el lado izquierdo. Ahí determinan, doctores, ¿sabes qué? Me gustó más el lado izquierdo del paciente, entonces desde ahí ya estamos diagnosticando. El lado correcto del paciente es su lado izquierdo, entonces tengo que enfocarme que el lado derecho se parezca más al lado izquierdo, no que el lado izquierdo se parezca al derecho, porque ahí iría en contra de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, doctores. Sorry. Entonces, doctores, ¿qué nos podemos implementarlo? ¿Con qué tecnología? Con nuestro celular, con una laptop, PowerPoint, y vamos a descifrar qué lado es el más simétrico del paciente o qué lado es el más estéticamente aceptable, tanto con la valoración del paciente como nosotros. ¿Va? Ahora, seguimos con el análisis dentofacial. Si vemos las dos personitas que están aquí en la imagen, son completamente distintas en cuestiones de fisionomía, ¿no? Aquí no lo podrán observar de pronto por la imagen, a lo mejor hay una distorsión o algo, pero esta señora es una persona braquifacial, que es de cara corta, una cara redondita, cortita, y esta niña tiene una cara alargada, es una pacientita dólico-facial, que tiene un crecimiento en sentido vertical, ¿no? Entonces yo no le puedo poner estos dientitos largos a esta señora porque para empezar no cuadraría, ¿no? Entonces necesitamos siempre tener el contexto de que facialmente sea aceptable la morfología dental. Cara redonda, dientes redondos, dientes cuadrados o rectangulares y dientes triangulares. Entonces, doctores, dependiendo de la forma de la cara del pacientito, vamos nosotros a buscar la forma de los dientes del paciente. Esta pacientita, pues, a la hora de posicionar sus dientes en un tratamiento ortodóntico, logramos que sus dientitos se vieran de esta forma. Y a esta señora le colocamos carillas, unas carillas chaparritas, en las cuales mantuviera una forma redondita en los ángulos distales más, por ser mujer, que sean un dientito femenino, y aparte de eso, que sean cortitos porque su cara es braqui, o sea, es una cara corta, entonces nosotros entendemos que no podemos siempre hacer la misma morfología, que pasa muchas veces cuando ustedes mandan a elaborar dientes con algún técnico protesista dental, que les fabrican coronas, carillas, pero siempre con la misma anatomía. Y el paciente es totalmente diferente, Juanito que Pepito, ¿no? Entonces hay que entender que le tenemos que dar esa singularidad a cada pacientito. Ahora, doctores, esto en el estudio de visajismo, que es un artículo que tiene muchos años aplicados en odontología, se sacó un promedio, se podría decir, en cuanto a lo que viene siendo cierta cantidad de pacientes y asociaron lo que viene siendo el aspecto facial, la forma de sus dientes y su temperamento, sus características o cómo se desenvuelven socialmente, ¿no? Entonces, una persona que tenga la forma de dientitos ovales
se dice que es una persona, según el estudio, las probabilidades son que sea una persona sensible, sea una persona metódica, perfeccionista, artística, que le guste lo abstracto, que sea tímido, que sea reservado. Una persona con dientes triangulares se caracteriza o es muy probable que sea una persona dinámica, extrovertida, muy comunicativa, con cierto entusiasmo, dinámica e impulsiva. Una persona con dientes rectangulares, pues es una persona fuerte, energético, resolutivo, una persona explosiva, muy intensa, puede ser un emprendedor y debe de ser muy apasionado, pues para empezar, para ser emprendedor, ¿no? Dientitos cuadrados, doctores, es una persona más calmada, más diplomática, pacífica, mística, le gusta lo espiritual, tiende a ser un tanto conformista y es muy probable que sea discreto. Entonces, asociamos las características sociales del paciente según las características o la morfología dental. Ahora, ¿qué sigue? Ya vimos el análisis dentofacial. Ahora sigue el análisis dentolabial. No sé si les pasa aquí, si alguna de las personas que están aquí oyendo esta charla atiende a pacientitas donde se inyectan hoy en día los labios, ya sea que se pongan ácido hialurónico, qué sé yo, el material que sea, ¿no? Entonces, muchas personas se inyectan los labios buscando tener una sonrisa más estética, cuando debieron de primero preocuparse un poquito más por la dentadura y posteriormente a la dentadura hacerse su armonización facial o la zona peribucal después de llevar a cabo el procedimiento de sus restauraciones de carillas, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto nos brincan ciertas asimetrías generadas posteriormente a la inyección de esas sustancias, esos materiales. ¿Ok? Ahora, doctores, ¿qué observamos? ¿Cómo le llamamos a esta fotografía? Nosotros le llamamos una fotografía en reposo. ¿Cómo logran esa fotografía? Le decimos al paciente, no sé, menciona la palabra o el nombre de Emma, donde queden tus labios, esa es la posición de reposo y en ese momento le tomas una fotografía. Cambia la exposición que presente de lo que vienen siendo los bordecitos de los incisivos, tanto en hombres como en mujeres. En hombres, la media es de 1 a 2 milímetros y en mujeres la media es de 3 a 5 milímetros. ¿Qué es lo que se debe de ver de diente de los bordecitos incisales según una vez que muestras los labios en reposo? Ahora, doctores, otro de los puntos que tenemos que analizar es cuando tú expresas esa sonrisa, ¿qué tanto muestras de diente o qué tanto muestras de encía? Porque hay personas que muestran demasiada encía y hay personas que no muestran ni siquiera encía y a veces ni siquiera dientes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que analizar para ver qué solución le vamos a brindar al paciente. Recuerden, tenemos sonrisa baja, sonrisa media alta y sonrisa gingival. Los tratamientos son bastantes. Hay muchas técnicas, podemos llevar un tratamiento ortodóntico en el cual se lleva a cabo lo que viene siendo la intrusión del sector anterior o valorar el plano de oclusión para ver si el problema es el maxilar superior, si el problema es la mandíbula, qué sé yo, a lo mejor tiene un crecimiento en sentido sagital del paciente y la premaxila está un poquito adelantada, que tenga alguna protrusión de esa premaxila, entonces habrá que llevar a cabo una distalización o simplemente hacer más amplia lo que viene siendo el arco y llevar hacia atrás lo que nosotros como ortodoncistas le llamamos el punto A. Entonces ahí podremos lograr un poquito la disminución de esa retracción de su labio a la hora de mostrar tanta encía en una sonrisa del paciente, ¿no?
Existen otras técnicas donde se ponen unos ortoimplantes, acá a fondo de saco, lo más apical posible, y se hace una técnica intrusiva, una mecánica en la cual esté jalando lo que viene siendo el plano oclusal hacia ese punto de lo que son los ortoimplantes. También hay otras técnicas donde se utilizan algunos arcos que se llaman arcos utilitarios, curva inversa, qué sé yo. Como ortodoncistas existen distintas biomecánicas con el cual podemos lograr que se vea lo más o lo mínimamente mostrar tanto esa encía, ¿no? Ahora, pasándonos al área protésica, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un análisis donde el cual ver la valoración o la exposición, qué cantidad tiene de exposición el paciente. Podemos sacar una reglita flexible, medir a la hora de la sonrisa, podemos tomar una fotografía, pasarnos o transportarnos al área de como si fuera un DCD, en el cual calibramos la reglita, medimos qué tanta exposición hay, una exposición real de su gíngiva, y sobre eso determinar, doctores, si se va a llevar a cabo alguna gingivoplastía, gingivectomía, qué sé yo, las distintas técnicas que se puedan llevar a cabo en el área de periodoncia, ¿no? Ahora, también, ¿qué podemos hacer? Si ya llega al punto donde, no sé, no nos permita hacer tanto recorte y todavía sigue teniendo exposición el paciente, pues hay personas que deciden hacerse la técnica donde se hace un reposicionamiento labial, en el cual se hace una incisión, todo fondo de saco, se desprende y se hace se sutura unos milímetros más hacia abajo. Entonces, cuando el paciente, más hacia incisal, perdón, cuando el paciente sonría, pues ya no va a tener tanto, ya no va a jalar tanto hacia arriba, ¿no? El problema de estos tratamientos es que tienen recidiva. ¿Por qué? Por la movilidad y la fuerza del tono muscular que tiene para llevar a cabo el jaloncito de nuestro labio, proyectarlo hacia arriba. Otro de los puntos, doctores, pueden hacerse colocación de algunos puntitos en nuestros nasogenianos de inyección de Botox, en el cual el Botox va a limitar la movilidad de esas fibras musculares, y de lo de jalar tanto, simplemente va a ser un jaloncito hasta cierto punto, y así no vas a presentar tanta sonrisa, tanta encía a la hora de llevar a cabo la sonrisa, ¿no? Ahora, parámetros que tenemos que valorar son muchísimos, esto es un tema de 2, 3 días. Tenemos que valorar mucho el biotipo de la encía, tenemos que valorar mucho la banda de encía queratinizada, valorar bastante, para empezar, la edad del paciente. Si es un paciente joven, por nada del mundo se lo haría, a menos de que ya se haya sometido a ciertos tratamientos ortodónticos, y ya llega a un punto donde ya lo vemos que ya tiene una cierta madurez y pueda llevar a cabo un procedimiento. Si vemos que es un niño o una niña de 16 años donde me muestra 4 o 5 milímetros, para mí eso es normal. ¿Por qué? Porque recordar que al paso del tiempo va perdiendo colágeno, y ese labio, de subirlo tanto, cada vez va a estar más bajito. Entonces esa persona, a lo mejor a los 40 años, se va a ver muchísimo más joven, sí, cada vez sí sigue mostrando un poquito de encía. Entonces habrá que valorar esos aspectos antes de tomar ciertas decisiones, ¿no? Doctores, esta fotografía es una posición fotográfica que se llama fotografía de las 12. ¿Qué sucede con esta fotografía? Se dice que nosotros, cuando vamos a llevar a cabo algún tratamiento en el sector anterior, no debemos de invadir zonas que posiblemente posterior a ese tratamiento generen problemas tanto de fonética como pues alguna disfunción de algún tipo a la hora de llevar a cabo sus procesos masticatorios, o en el caso del habla, ¿no? Entonces, hay una zona que se llama la zona húmeda y la zona seca del labio inferior. La zona húmeda es la parte interna, si ustedes ven aquí, es la parte que se ve húmeda,
en el labio, y la zona seca es, las mujeres lo van a entender más fácil, que es la zona donde cuando se pintan los labios, es la zona que no le mancha los dientitos a ella. ¿Ok? Entonces, si nosotros no sobrepasamos esa zona, nosotros estaríamos dentro de lo correcto. Si nos quedamos muy atrás de esa línea que divide la zona húmeda de la zona seca, quiere decir que tengo bastante espacio para proyectar tanto para hacia vestibular como hacia incisal para poder lograr que estos dientitos anden rozando este vermellón del labio inferior. Y si está sobrepasándolo o está en el margen, lo que tengo que hacer es reducirlo un poco. Entonces, hay que tener siempre en mente este diagnóstico dento labial. Exposición, vean exposición gingival, vean que le falta un poquito de longitud, nos ayudamos un poquito con las herramientas de DSD, hacemos una planificación, todo, se hace un mock-up, este mock-up me dice hasta dónde tiene que recortar y se lleva a cabo el procedimiento ya de las restauraciones que se le van a colocar al paciente. Lo mismo por acá, veamos las alturas gingivales, vean la exposición, que tanto me quedas lejos de lo que es la zona del vermellón del labio inferior, la zona húmeda y seca. Entonces, ahí, doctores, en la planificación lo que hacemos es, ¿sabes qué, señorita? Te vamos a alargar dientitos hasta que llegues a rozar esta parte de aquí y vamos a recortar encía para que cuando tú sonrías quede más armónico lo que viene siendo tu sonrisa y que la arquitectura gingival no demerite el resultado. Lo mismo acá, veamos cómo, basándonos en herramientas, vemos la cantidad de tejido que hay que agregarle y la cantidad de tejido que hay que recortar a nuestro paciente. Lo vemos por acá. Este es un caso muy complejo. Es un paciente que presenta genesias, la posición de los caninos en lugar de los laterales, muchos problemas y aún así hacemos una planificación, valoramos las mismas estructuras dentro labial, dentro gingival y buscamos lograr que quede más en los parámetros estéticos que nosotros llevamos a consideración siempre. Lo mismo por acá, pacientes con arquitectura gingival un poquito con variantes de esas arquitecturas, con distancias erróneas de lo que viene siendo las longitudes y esa curvatura de sonrisa, y sobre todo esa posición acorde al vermellón del labio inferior. Esta carillita estaba muy gruesa, entonces la adelgazamos y quedamos dentro de la zona húmeda de nuestro paciente. Lo mismo por acá, vean cómo tenemos aquí posiblemente tengamos un exceso de crecimiento del maxilar superior en sentido vertical, donde esté sobrepasando ese plano de oclusión, y como esta paciente ya no es para ortodoncia, sino que ya es de rehabilitación, pues se procede a hacer un recorte. Se hace una planificación, acorde a los diagnósticos que podemos llevar a cabo con herramientas del DCD o simplemente visualización, y llevamos a cabo la colocación del mock-up. Previo a esto, todos los detallitos que nosotros valoramos acá, lo transportamos en información a un encerado diagnóstico, obtenemos una copia de ese encerado mediante una llave de silicona y la transportamos mediante una resina bisacrílica para que el paciente lleve y se haga el proceso del recorte de su encía y ese alargamiento coronario. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Tanto las líneas que presentan el plano horizontal, que en este caso podemos sacarlo como los planos horizontales verdadero, que es la línea bipupilar en una fotografía de frente, ya sea sonriendo o seria, y transportarlo a que quede a la altura de las altura gingival, tanto la parte de los cenit o básicamente en cervical y la de los bordes incisales. La curvatura que presenta la sonrisa o el arco de sonrisa
siempre que vaya acorde al bermellón del labio inferior. Si ustedes les llega una pacientita en el cual se inyectó cierta sustancia en su labio y genera una alteración en ese labio inferior, pues vamos a tener cierta información incorrecta a la hora que nosotros queramos hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces nos vamos a basar en las zonas que estén, como dicen aquí en Sinaloa, menos peor. Entonces, doctores, la curvatura igual de la parte superior, los espacios negativos que se presentan acá en lo que viene siendo nuestros carrillos, nuestra exposición que se lleva a cabo, que siempre llenar esos corredores bucales, que siempre se vea diente, ampliar un poquito nuestros maxilares en sentido transversal y si no, ayudarlo compensándolo de alguna manera restaurativa. El plano oclusal, tanto superior como inferior, que genere una simetría, las alturas gingivales que no estén erróneas, que siempre estén simétricas las del lado izquierdo con el lado derecho, que manejen esa forma de ala de gaviota, que los dos centrales estén más arriba, los laterales estén más abajo y los caninos a la altura de los centrales, ¿no? Y la distalización del eje longitudinal de nuestros dientitos en 3 grados para que se vea la posición incisal a apical. Ahora, análisis dentogingival, que es parte de lo que estábamos observando, pero ya enfocándonos a la posición de la arquitectura gingival. Si vemos acá, doctores, nosotros buscamos que siempre tengamos una distalización de lo que es el cenit para que nuestro diente se vea con una angulación hacia distal. Si no, vamos a valorar o vamos a observar como que el diente está en una dirección incorrecta y por ende podemos asociar que se vea no es tan estético el resultado. A lo mejor podemos tener los dientes derechitos, una oclusión en clase 1, perfectamente las guías caninas, guía anterior, más sin embargo, el efecto que pueda generar que una encía o un cenit esté hacia mesial y no esté distalizado, me va a generar una alerta óptica en el cual se va a ver que mi diente tenga una angulación incorrecta. Entonces, siempre hay que valorar eso a nivel de cualquier restauración que nosotros vayamos a hacer. Si ustedes ven acá, esa pacientita había sometido como a 3 tratamientos ortodónticos, traía ortodoncia lingual, luego le pusimos alineadores, lo cerramos, no lo hice yo continué tratamientos, pero nunca me gustaba el resultado porque el cenit de este dientito siempre estaba mesializado. Entonces yo no le podía recortar hacia acá, hacia distal, porque si se dan cuenta, la altura gingival está más alta en la de lateral que en canino y central, o están al mismo nivel. Entonces yo lo que tenía que colocar aquí es un injerto tejido conectivo y posterior a eso tendría que darle la angulación a nivel de su arquitectura gingival para que el efecto óptico diera la distalización del eje longitudinal de ese diente. Vean este caso, es un caso que llegó hacia mi consulta donde pues les olvidó todo lo de este tema, llámese arquitectura gingival, llámese el eje longitudinal del diente, alturas, muchos detalles tiene este caso, entonces habrá que analizar para poder corregir y qué le vamos a brindar al paciente. La dirección, vean cómo esto me da un efecto de que están mesializadas las raíces en lugar de que estén distalizadas, ¿no? Los que son ortodoncistas, pues ya saben que si manejan una técnica que se llama la técnica estándar, nosotros colocábamos los brackets un poquito con cierta angulación hacia mesial, que serían 3 grados, para que cuando se pusiera el arco, distalizara las raíces 3 grados hacia distal y que cambiara el eje longitudinal del diente. Son técnicas que nosotros valoramos, ¿no? Entonces hay que enfocar, ver las longitudes, ver cómo está la arquitectura gingival, hacer recortes, manipulación de los tejidos para poder lograr
lo más, que se acerque a lo más estético posible. Otro de los puntos que tenemos que analizar, doctores, es el punto de contacto o superficie de contacto. Entre medio de los incisivos centrales debe de existir, estamos hablando en maxilar superior, ¿no? Un contacto del 50% de lo que mide la corona clínica lo debe de tener el 50% de contacto. Entre los incisivos centrales y los laterales debe de existir un 40% y entre los laterales y los caninos un 30%. Manejar también los ángulos interincisales. Ángulo interincisal entre medio de los centrales es más cerrado y se va abriendo progresivamente entre central y lateral, va más abierto y todavía más abierto entre lateral y canino. Este es uno de los casos donde el pacientito tenía mesiodén, tenía, sí, un mesiodén, tenía agenesia lateral, el canino lo posicionamos en donde debería de estar el lateral, le camuflajeamos donde colocamos una carillita que se verá lo más parecido a un lateral, que es casi imposible si nuestra práctica la manejamos con una ideología de trabajo mínimamente invasivo. Hicimos muy mínimo desgaste y en este mesiodén que tenía forma típica, pues lo único que hicimos es quitar la zona retentiva y colocamos una carilla. No está desocluyendo con el canino porque no va a resistir. De antemano está en desoclusión con el premolar y con este canino que está en la zona lateral, ¿no? O a lo mejor desocluye o tiene una guía canina en grupo en lugar de canino con canino. Y ese es el resultado, doctores. Les explico todo eso porque de pronto siempre sale alguien de que, oye, ¿cómo dejaste un lateral o un mesiodén llevando a cabo la guía canina? No, de antemano ahí me antepongo a eso, ¿no? Casitos donde tenemos atriciones, tenemos alturas gingivales dispersas, tenemos, qué sé yo, anatomía gingival con cierta exostosis. Tenemos muchos detallitos, entonces hacemos planificación. Lo mismo, valoramos lo ancho con lo largo, que sean las proporciones correctas. Hacemos una planificación, se hace un encerado, se hace el prototipo, se transporta a boca y al paciente se le hace el recorte. Posterior al recorte, pues ya se le colocan las restauraciones, ¿no? Y este fue el definitivo de la pacientita. Y este es el resultado, vean. Las carillas inyectadas, que la verdad, pues ahí andan, ya tienen algunos años y no me ha hablado para que se las arregle. Y este es el caso que les expuse hace ratito, que les dije de las agenesias. Este es un paciente flash, de esos que vienen de Estados Unidos, se atienden y pues ocupó resultado. ¿Por qué? Porque me recomendaron contigo. Entonces hicimos extracciones de algunos piezas deciduas, se colocaron implantes y hicimos una planificación. Esto es el mock-up. Aquí es implante, implante y por acá implante. Vean cómo detener el canino en esta posición. Canino, logramos dejar lateral y canino, ¿no? Y esta es la final, para que ustedes observen. No está fácil. ¿Por qué? Porque todavía nos sigue quedando un poquito canteado, porque vean todo el canteamiento que tiene. Este es el plano de oclusión y está más abajo el cuadrante 1 con respecto al cuadrante 2. Entonces, tendríamos que sacrificar mucho tejido dentario para poderlo compensar. Entonces, hay que ser conscientes de que sí, pero tampoco vamos a generar una alteración a nivel pulpar, nada más por querer lograr el 100% en el caso, ¿no? Ok, doctores, ahora nos vamos al análisis dental. Déjenme tomar un traguito de agua. Análisis dental, doctores. ¿Qué tenemos que valorar? Cuando nosotros vamos a dar anatomía o vamos a colocar alguna restauración, pues nos tenemos que enfocar en algo que es que concuerden la anatomía del diente con respecto a qué. Primero que nada, si es una pieza, vamos a observar dientes adyacentes. Vamos a hacer que mimetice tanto en forma como color
a lo que es el diente adyacente. Si el diente adyacente está con atrición, con alguna fractura, con algún, no sé, fisura o alguna alteración en color, y el paciente dice que no se va a restaurar esa pieza, doctores, se complica un poco más el tratamiento porque tendremos que hacer las características visuales y morfológicas de ese dientito para que mimetice con el diente natural. ¿Ok? Entonces tenemos que valorar dientes adyacentes. Segundo, doctores, a mí mucha gente me decía antes de que, oye, le puedo traer una fotografía para que vea cómo tenía los dientes. ¿Y qué hacíamos nosotros? Lo tirábamos al loco porque decía, ¿cómo la ves? La señora Juanita tiene 70 años y me quiere traer una foto de ella de cuando tenía 15 años para decirme qué bonita sonrisa tenía. Entonces, doctores, no se rían de la señora Juanita. Aquí sí hay que valorar porque posiblemente lo que ella quiere lograr o lo que ella considera que es estético es cómo tenía la dentadura inicialmente. Entonces, no digo que vayamos a devolver al 100% a como tenía la dentadura la señora Juanita a sus 15 años, pero sí podemos lograr que asemejarnos de manera en dimensiones, a lo mejor en formas, de los dientes que tenía ella a esa edad. ¿Por qué? Porque aparte en cuestión emocional le vamos pues vaya, nos vamos a ganar otro paciente y nos van a recomendar si logramos satisfacer a esa pacientita, ¿sale? Ahora, ¿qué tenemos que valorar? También la arquitectura gingival. ¿Por qué? Porque dependiendo de la arquitectura gingival, doctores, nos dice qué tipo de diente es el que vamos a restaurar. Si tenemos una arquitectura gingival triangular, el tipo de diente es triangular. Si tenemos una arquitectura más recta, puede ser un diente más cuadrado, puede ser un diente más rectangular. Entonces habrá que observar de pronto arquitectura gingival, porque si ya tenemos un diente con atrición en el cual no podemos descifrar si es triangular, si era rectangular o algo, simplemente al ver cómo está la arquitectura gingival podemos darnos una idea si ese diente antes de tener esa pérdida de tejido era de forma triangular, ovalada, rectangular o cuadrada, ¿sale? Ahora, el color. El color del diente, doctores, lo ideal es, si estamos haciendo algo estético, si estamos una restauración, pues igual, voltear a ver los dientes adyacentes y hacer que mimetice el color. La forma, color. Ahora, pero si le vas a cambiar todo el sector anterior, todo lo que el paciente muestra, yo siempre les digo a mis pacientes, ofréceles un cambio o hay que ofertarles un cambio de tono. Si el paciente quiere el mismo tono de sus dientes naturales, se respeta la decisión, pero sí motívenlo de perdida que baje un tono. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos ayudar a que el paciente inicialmente de pronto lo va a sentir muy blancos, pero posteriormente a las críticas constructivas que pueda tener el paciente o una vez que socialice con ciertas personas, va a llamar un poco más la atención, entonces el paciente te lo va a agradecer al final del día, ¿no? Meternos en rollos de color es otro tema muy extenso porque habrá que hablar de toma de color, habrá que hablar de características ópticas que formen o ilusiones ópticas que formes con la caracterización de colores. Entonces, ahí ese temita luego lo platicamos, pero las dudas que tengan igual se las respondo, ¿no? Textura, doctores, es muy importante brindar la textura correcta conforme a los dientes adyacentes y tener en cuenta la edad del paciente. Entre mayor edad, quiere decir que ha utilizado más esos dientes y por ende la superficie de sus dientitos pues está desgastada. No le podemos poner todas las, ¿cómo se llaman? Las líneas de periquimatios, no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero todas esas líneas de desarrollo eruptivo del diente, pues no se lo podemos poner a una persona de 70 años, ¿no? Hay que ser como que un poquito
racionales en ese detallito. La forma y el contorno, doctores. La forma del diente, cada diente tiene una forma. No podemos hacer un canino que se parezca, un lateral que se parezca canino. No, el que es canino debe llevar las características anatómicas de un canino. El que es lateral, igual lateral. El que es central, central. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que valorar la forma de los dientes si los espacios son, en el caso de que sean coronas, son los espacios ideales para poder hacer la distribución de la cantidad de piezas que vamos a trabajar. Si no, doctores, mínimo nos tenemos que enfocar a hacerlo de manera lo más semejante posible a los parámetros normales. Si no lo logramos, podemos cambiar esa dimensión, no de manera de punto de contactos, pero sí mediante una ilusión óptica. Ahorita se los voy a explicar. Que aquí entramos en estos 3 puntos, que es forma, contorno, dimensión y proporciones. El margen incisal, doctores, yo siempre les digo, el margen incisal debe de estar en una dirección de vestibular hacia palatino, desde incisal hacia apical. ¿Por qué? Porque eso nos permite llevar a cabo una correcta desoclusión. Segundo, debe de tener un roce en el bermellón del labio inferior, que ya lo estuvimos mencionando. Entonces, esto es muy importante y ahorita lo van a ver. A la hora de que nosotros vayamos a hacer o llevar a cabo la función en fonética con nuestras nuevas restauraciones o en su defecto los prototipos que nosotros vayamos a colocar, tenemos que hacer un análisis mediante un video al paciente. Se le va a solicitar que nos diga a lo mejor una frase o que nos lea unos rengloncitos, una estrofa, qué sé yo, en el cual pues vengan algunas palabras en este caso, las que más utilizamos son la letra S y la letra F, la letra B. ¿Por qué, doctores? Porque nosotros tenemos que analizar que ese labio, esos bordes incisales, aparte de que logren esa curvatura paralela a esa curvatura del labio, deba de tener el roce indicado que le permita al paciente poder llevar a cabo o sacar los fonemas de manera correcta. Si nosotros invadimos hacia vestibular, es muy probable que batalle el paciente para lograr el fonema de la S. Si nosotros pasamos lo largo sobre ese labio inferior, batallaríamos en sacar el fonema F y sacar el fonema P. Doctores, esto es muy importante porque de pronto ves a pacientes que cesean, hay pacientes que hablan, como dicen, como fresa, y posiblemente sea por la posición de sus dientes o por las características que tengan esos dientes, ¿no? Entonces, habrá que poner un poquito de atención siempre mediante algún video, esos detalles fonéticos, o simplemente nos va a brindar características de diagnóstico para, ya sea, valorar el procedimiento restaurativo que nosotros vayamos a hacer, ¿no? Porque posiblemente tengamos que mandar a terapia al paciente porque imagínense que pongan, no sé, carilla sector anterior. El paciente tenía ciertos espacios, tremas, diastema, entre sus dientitos. Y tú cerraste los espacios de la noche a la mañana, ¿sí? Quedaron perfectas tus carillas, mimetizó todo, a lo mejor lograste la estética al 100%. Pero ese paciente, doctores, tenía un hábito, ese hábito generado por esos espacios en el cual era muy probable que ese paciente en un proceso funcional de deglución tendría que hacer un sellado labial y un sellado lingual.
y en ese punto, a la hora de posicionar la lengua entre medio de los dientes, pues generaría presión sobre esas piezas. Y si ustedes cerraron esos espacios, es muy probable que el hábito siga presente y nos genere tanta presión que nos vuelva a separar o que nos proincline esos dientes, ¿no? Entonces tendríamos que valorar ese tipo de cuestiones antes de meternos a restaurar al paciente. Ahora, doctores, vamos a ver qué podemos utilizar para sacar proporciones, qué podemos utilizar para lograr diagnósticos, cómo lo vamos a llevar a cabo. Hoy en día existen ya las plantillas de DCD por todos lados, creo que algún amigo tuyo las tiene, que te las pase. Ya todo el mundo en algún punto ha tomado un curso de diseño de sonrisa. Los que están estudiando, me imagino que alguien ya les habló. Si no, alguien ya les habló de lo que son las proporciones divinas. En este caso, métanse a leer un poquito, que en la época esta del, ¿cómo le llaman?, del Renacimiento, hubo personas que se preocuparon por las dimensiones de la cara, del cuerpo y todo eso, y llegaron a la conclusión de ciertas medidas cuantitativas en el cual son las proporciones divinas, ¿no? Bueno, existe unas, aparte del DSD, que ya está en la plantilla ahí, existe estos compases de proporciones. Este es de la casa Smileline, que ya te da lo ancho de los incisivos centrales, te brinda lo ancho de los laterales. Y el ancho del lateral te brinda el ancho de cómo se debe visualizar el canino. También lo he visto con la casa comercial Panadent. Son algo costosos, pero si lo quieres llevar a cabo en la práctica diaria, pues lo puedes utilizar entre pacientes, cada pacientito, y valorar si están acorde o no las medidas que serían las proporciones correctas en tu paciente, ¿no? Y si no, pues ya le dijiste, ¿sabes qué? Pues no estás tan bien proporcionado, te puedo hacer agregado de resina, te pones ortodoncia, te hago una carillita, qué sé yo. Ya justificas una venta de tratamiento. Hay otro, doctores, que utilizamos bastante, porque tú me dices si tengo tiempo o me dices cuando ya hay que pararle, igual después si hay No, que, vamos, vamos otra. sin problema, sin problema. Igual, si alguien puso alguna preguntita, me lo lees porque yo estoy viendo la pura pantalla, ¿no? No, hasta el momento no hay preguntas, pues todo excelente. Sale. Ok. Existe el calibrador del doctor Stephen Chu. Este lo puedes encontrar en el catálogo de Hufridi. Este calibrador nos dice que lo que se puede medir es lo ancho del diente. Entonces ya tenemos una medida real. Entonces lo que tenemos que sacar es la medida de la longitud del diente. Entonces, mediante las proporciones de lo largo por lo ancho, ya nos dice que si en este caso mide, no sé, color negro, lo ancho del diente, lo ideal sería que al empezar la línea del color negro sería la longitud correcta del diente. Ahora, eso es siempre que el diente no tenga una trisión en borde incisal, si está completo. Si hay un desgaste en borde incisal, hay que cuantificar cuánto es el desgaste del borde incisal y contemplarlo a la hora de colocar nuestra sonda de dimensiones del doctor Stephen Chu, ¿no? Entonces aquí nos brinda como una manera de justificar alguna gingivectomía o gingivoplastía de nuestros casos. Acá se ve más grande cómo es que utilizamos nosotros y cómo es que deben de quedar la proporción largo y ancho. A la hora de encerar esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis fotográfico, doctores, del paciente en sonrisa, nosotros tomamos como constante nuestro incisivo lateral mesiodistalmente. Eso le llamamos que esa es una medida del 1, o sea, es 1 a 1, podría decir lo ancho del diente, ¿no?
Y de ahí vamos a sacar que el 1.618 sería la medida del incisivo central, correspondiendo a la medida esta. Sacas una regla de 3 y determinas el ancho de tu incisivo central. Y lo mismo, pero con la parte del canino, lo que se debe observar, que sería el punto 618. Y sobre esto, doctores, nosotros cuantificar las medidas que son lo correcto a la hora de nuestra exposición de sonrisa. Los que somos ortodoncistas hemos utilizado ciertas plantillas para hacer dobleces para nuestro arco ideal, pero pues, es básicamente lo mismo. ¿Cómo vamos a ir generando ese posicionamiento dental, tanto morfológicamente como en posición, para poder lograr que se vea estéticamente nuestro arco? Ok. Todo lo que nosotros estamos haciendo son figuras geométricas, son puntos de referencia y lo tenemos que aplicar día a día en la odontología. Entonces, anoten, tómenle una foto, hagan screenshot, qué sé yo, pero estos son los puntos de referencia que yo manejo día a día. 1, el eje longitudinal del diente siempre debe estar distalizado 3 grados. Ángulo interincisal, ya dijimos, los ángulos interincisales de los centrales deben de ser un ángulo más cerrado, laterales un poco más abierto y canino un poco más abierto. Área espejo, el área que nosotros observamos en nuestro diente mesiodistalmente es lo que nos brinda a nosotros como la cara vestibular del diente. Nos dice qué tan ancha y qué tan larga es. Las líneas de transición o ejes longitudinales o líneas longitudinales del diente, que es lo que nos limitan o nos dicen qué tan ancha es esa superficie espejo o esa área espejo, ¿no? Macro textura, las características macro que nosotros podemos observar, depresiones, protuberancias en la morfología del diente. El margen gingival siempre debe tener un contorno, alguna proyección que nos ayuda a proteger a nivel gingival nuestro periodonto a la hora de llevar a cabo un proceso masticatorio, donde el cual pues hace una pequeña elevación para que no friccione o no se invagine el alimento entre medio de la encía y el diente. El área sombra, que serían las zonas que se encuentran interproximal o en las troneras, que nos van igual a brindar características de nuestra morfología dental. El punto cenit, que es la parte más alta, en este caso sería la más gingival posible, y pues siempre con la angulación hacia distal. ¿Para qué? Para obtener el ángulo del eje longitudinal correcto del diente. Y por último, pues la microtextura, que son las características que observamos a detalle ya como odontólogos en el área de estética. Muchas veces los pacientes ni por acá en esas características, ¿no? Vemos los ángulos línea, yo los puedo poner más hacia mesial, más hacia distal, y puedo jugar con ilusiones ópticas para hacer que el diente se vea más ancho o más angosto. Lo vemos por acá, si yo lo muevo hacia distal, se ve el diente más plano y por ende se vería más ancho. Es la misma longitud, mesial a distal, el diámetro es el mismo en las 3 imágenes, lo único que cambia es los ángulos línea o las líneas de transición que me brindan a mí un efecto óptico para que el diente se vea más ancho, más angosto. En el caso del contorno gingival, a la hora de llevar a cabo la modificación más cervical, lo que hace es que el diente se vea más plano y se vea un diente más plano. A la hora de yo modificarlo hacia el centro de la corona, hago que se vea un diente con un poco más de convexidad y con una ilusión óptica reduciendo la longitud de ese diente. Entonces podemos jugar ahí, doctores. Entonces esto es lo mismo, ya les hablé de la ilusión óptica en cuanto a anchura, en cuanto a la longitud. Vamos a meter un poquito de velocidad a esto. Igual le pueden tomar foto, hacer screenshot, o simplemente hacer la anotación.
Nos basamos siempre en la curvatura del labio inferior, que eso es lo que a nosotros nos va a brindar esa cereza del pastel, ¿no? El labio inferior es el que a nosotros nos dice, esto es, aquí, hay que seguir esa curvatura, hay que hacerlo que tu curvatura de tus bordes incisales queden lo más paralela a esa curvatura del labio inferior. ¿Qué hacemos nosotros? En PowerPoint, doctores, hacemos una línea que vaya 1 milímetro arriba de los bordes incisales, perdón, del bermellón del labio inferior, y esa línea serían los bordes incisales de nuestros pacientes. Si el paciente tiene, en este caso, desgaste y estamos a 1 milímetro, pues lo que podemos hacer, doctores, es sin desgastar, podemos hacer que roce el labio inferior, pero que no lo sobrepase. En el caso de que vayan a hacer carillas, pues, de cerámica donde vayan a llevar a cabo algún pequeño desgaste, pues ese pequeño desgaste me serviría para seguir manteniendo la longitud de ese borde incisal. Hacemos esa línea y de ahí proyectamos el posicionamiento de los dientes acorde a las medidas largo por ancho. Igual, valoramos línea media, arquitectura gingival, vemos la curvatura de la sonrisa y pues mantener los ángulos interincisales de manera correcta. Hacemos el DSD del paciente y esto es lo que le ofrecemos a nuestra paciente. Entonces, básicamente, doctores, nosotros tenemos que agarrar ciertas herramientas que día a día podemos manejar y las vamos involucrando en el área odontológica para demostrarle al paciente lo que se puede hacer. Ahora, todos tenemos un celular, una tablet en el cual podemos hacer marcaciones, dibujitos, pintar, rellenar de colores. Ya no es meternos tanto a un DSD, pero sí tener en concepto el por qué se utiliza el diseño de sonrisa, ¿no? Ese diseño de sonrisa que nosotros ya hicimos, doctores, lo tenemos que elaborar en 3D. Ya una vez que lo elaboremos, lo tenemos que pasar a boca del paciente a hacer una previsualización. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos hacer un encerador analógico en el cual hoy en día todos tenemos enceradores eléctricos, sino con algún mechero, en el cual nosotros vamos a calentar la espátula, tenemos cera y vamos haciendo los agregados pertinentes según los parámetros que nosotros hayamos visto en el diseño que nosotros sacamos ahí de la información que sacamos del análisis que hemos hecho, ¿no? Doctores, ¿para qué ocupo el encerado? Primero, dimensiones correctas. Tengo que distribuir esas dimensiones de manera correcta. Lograr una oclusión funcional. Una distribución de esos puntos de contacto que tienen esa oclusión. Recuperación de la dimensión vertical. En el caso de que hayamos tenido la pérdida de la dimensión vertical, tendremos que recuperar y lo tenemos que hacer mediante planificación de tejidos, mediante ya sea por cera o mediante de manera digital, para hacer una distribución de espacios protésicos y quirúrgicos, fabricación de guías quirúrgicas, guías de desgaste, planificación estética, funcional, selección del tipo de restauración, ya sea cementada, atornillada, fija o removible. Elementos protésicos que se van a necesitar para tu rehabilitación, necesidad de interconsulta. Doctores, yo veo que hay personas aquí que han tomado clases conmigo de alguna forma y siempre les digo, búsquense a los mejores profesionales con los que puedan hacer un excelente equipo. Pueden existir bastantes doctores que sean muy buenos, pero si no tienes no haces match con ellos a la hora de llevar a cabo un equipo de trabajo, búscate otra persona que tenga buena reputación, que sea bueno trabajando y que con esa persona logres más, que sí logres formar un equipo, ¿va? ¿Para qué? Para que tus casos
potencialices el resultado y sea más predecible siempre el resultado. ¿Ok? Formen un equipo correcto de interconsulta como tal. En el caso de implantes, ¿qué cantidad de implantes? ¿Qué tipo de provisionalización vas a llevar a cabo? Si vas a modificar los tejidos, vas a hacer perfil de emergencia. En el caso de implantes, selección de tornillo cicatrizal, elaboración de llaves de silicona. Por supuesto, el presupuesto, que es muy importante, que en mi caso yo siempre les digo, es muy variable porque hasta que no destapas o tocas un diente, sabes qué onda. Y de manera didáctica para que el paciente sea palpable o básicamente se adentre un poquito al tratamiento y así puedas ser que le puedas explicar correctamente, que él entienda y que sea más consciente del proceso que se tiene que llevar para lograr un resultado óptimo. Ahora, otro de los puntos, doctores, es la comunicación odontólogo, técnico, protesista dental. Aquí es un choque de egos entre el odontólogo y el técnico en el cual siempre hay diferencias de algún tipo. Uno se siente más, otro se siente menos, este cree que sabe más ciertas cosas, pues porque es el odontólogo cree que sabe más. Entonces, doctores, hagan un equipo, así como les mencioné, hagan un equipo con un buen técnico dental, no busquen el más barato, no lo hagan, busquen el mejor, con el que hagan un equipo correcto, con el que yo te ayudo, tú me ayudas y los dos progresamos. Ahora, ya tienes un buen técnico dental con el cual estás trabajando, bríndale la información. ¿Qué información? Tomaste las fotos. ¿Qué medidas sacaste? Mándale las medidas. ¿Hiciste encerado? Mándale el encerado. ¿Hiciste guías? Mándale las guías. ¿Para qué? Para que lo que tú ya lograste, ya planificaste, no se pierda esa información. Y poder que el técnico dental o el protesista te haga correctamente o te fabrique correctamente esas restauraciones. Ese es el tip más grande que les puedo pasar, porque es el fracaso de mucha gente día a día como odontólogos. Y se los digo yo que todo el día estoy tanto en el área clínica como en el área de técnico dental y me doy cuenta que las personas que no te brindan esa información son las personas que batallan más para lograr un resultado óptimo en sus restauraciones o en la planificación, vaya, de su tratamiento. Si se logra en el modelo, se logra en boca. Si se logra en el encerado, doctores, lo tenemos que transportar a boca y si se logró en el encerado, se logra en boca. Se logró en boca, el resultado tiene que ser, no te des de perder. Ese es el camino que tú vas a elegir, base a esos parámetros que te brinda el encerado, ¿ok? Mucha gente dice, es que voy a mandar a hacer un encerado para vender al paciente. No, el encerado lo necesitas porque va a ser parte de la planificación de lo que vas a transportar a boca y previsualizar. Si tú no previsualizas, hay personas que hacen provisionales y les quedan muy bonitos y mandan a hacer la restauración y no te mandaron una guía, ni siquiera una fotografía, ni las medidas de esos provisionales. Entonces, desde ahí se pierde todo lo que ustedes lograron en la provisionalización y se pierde toda la proyección que se estaba haciendo. Doctores, recomendaciones, usen la fotografía, cómprense, háganse de un set de fotografía en su clínica. Si tienen un consultorio chiquito, una buena cámara, una buena iluminación, potencialicen la práctica que tengan en su consultorio. Si no tienen el espacio, no tienen los recursos, aprendan a tomar fotografía con el celular, pero siempre tengan información de sus pacientes un antes y un después. Y que cada vez ustedes observen más a detalle los errores que tienen para cada vez sean menos los errores, porque dices, si con la señora Lupita fallé en esto, con la señora Juanita no tengo que fallar en esto. Eso que te sirva de experiencia, ¿sale? Eso es mi recomendación. ¿Para qué lo ocupamos? De manera artística, documentación legal,
documentar casos, perfeccionar tu trabajo clínico, comunicación, paciente clínico y clínico técnico dental. Y como marketing. Pues. Protocolo fotográfico, pues ahí está, tómenle, háganle screenshot, tómenle captura. ¿Cuáles son los que utilizamos? Fotografía frente sonriendo, fotografía labios en reposo, fotografías intraorales en oclusión, maxilar superior con contraste, fotografía de las 12, que era la que les puse que le tomamos al paciente para ver la proyección de la premaxila, fotografía en oclusión anterior, fotografía de resalte labial. Doctores, en donde las quieran ubicar, en donde quieran hacer los diseños, en donde quieran hacer sus presentaciones, pero vayan moviéndole a los dientitos, ya sea en PowerPoint, en Photoshop, en Keynote, donde la tecnología que ustedes tengan, llévenla a cabo. Yo utilizo PowerPoint porque pues, es en todas las computadoras básicamente día a día. Las personas que son más de utilizar sus computadoras Mac o que todo lo que sea de Apple, bueno, sáquenle provecho a eso, utilícenlo, potencialicen los resultados, planifíquenlo de manera correcta, ¿no? Ahora, doctores, esto es lo que nosotros utilizamos de herramientas del DCD. Todas estas plantillas, doctores, si ustedes agarran y le dan la forma, el contorno de cada diente, van a sacar estas plantillas. Este arco, vas a seguir el labio, ya tienes el arco. Estas medidas, ¿se acuerdan que yo les di? Que la constante es el lateral, lo que mide el lateral, vas a sacar la regla de 3 del 1.612 y en este caso el punto 612 y ahí está, ahí sacas esto. Esto lo sacas haciendo las mediciones. Y estas reglitas, doctores, pónganla en Google, regla milimétrica, punto PNG y ahí te va a dar, la descargas y ya las puedes implementar. No ocupas más, o sea, no es nada que no lo puedas encontrar o que lo puedas fabricar. ¿Sale? Doctores, hay unas aplicaciones hoy en día de la casa Ivoclar. Son aplicaciones gratis para tu celular. Gratis para empezarlas a utilizar y cada exportación que hagas tiene un costo, ya sea que lo pagues mensual a membresía o que pagues por exportación. Estas creo que se llaman Ivo Smile y la otra es Smile de Ivoclar. Son muy buenas, ahí puedes hacer una planificación desde el posicionamiento de los dientes, cómo se vería el antes y después, el aclaramiento de dientes, un tratamiento ortodóntico y la verdad, utilícenlas, yo la utilizo en mi celular, la puedes descargar en el caso de Android, en el caso de Apple también lo puedes descargar. Les digo, son descargas gratis, ya al utilizarlas, pues ya le va a generar un poquito de costos. Hay otra de Ivoclar que me gusta mucho, que es, a ver, ¿cómo se llama? Esta se llama IMAX SNA o Shade de Ivoclar. Esta te dice, vas a colocar ahí la información de tu caso, en el cual el color del diente que tengas o que quieras llevar como resultado, si va a ser carilla, va a ser corona, qué color tienes de sustrato, cuánto vas a desgastar y ya te dice el tipo de pastilla que necesitas para poder lograr tu resultado. ¿Por qué te dice el tipo de pastilla? Porque es uno de los errores más comunes a la hora de la selección de la cerámica para poder que si alcanzas o no alcanzas el tono o que mimetice con las piezas adyacentes en tus pacientes. Entonces, te va a facilitar, también es una aplicación gratuita, descárguenla y ahí vayan practicando casos y pues creo yo que sí les va a funcionar bastante, ¿no? Ahora, doctores, ya hablando de tecnología que nos vamos a meter a hablar para lograr la estética, hay unos softwares de paga que son especialmente para odontología, pues de distintas casas comerciales, pues sí está Exocad, que es el que más utilizamos día a día a la hora de diseño.
este software, doctores, pues es algo costoso, pero cuando nosotros escaneamos al paciente, podemos transportar la fotografía del paciente y podemos hacer la creación de la sonrisa y hacer el diseño de sonrisa mediante encerados digitales. Esos encerados, doctores, los vas a proyectar en base a las medidas que tú generes en ese apartado de Exocad que se llama Smile Cradle. Entonces, honestamente, le pueden sacar mucho jugo a esta aplicación, solamente que es un poco costoso, pero pues hay maneras de hacerte de una de ellas, ¿no? Es un poquito pesada, cómprense una computadora gamer, empezar a utilizarla, empezar a diseñar y el día a día aplicar la tecnología CAD/CAM, doctores, a su práctica privada, les puede facilitar a las personas que de pronto no tengan esa habilidad o ese adiestramiento de hacer encerados de manera analógica, de hacer diseños en computadora mediante el DCD paso por paso. O sea, ya hay herramientas que te facilitan y te agilizan tu práctica. Hay otro programa, doctores, que no es de manera odontológica, pero lo hemos aplicado bastante en odontología, que es el MESMeasure. Este programa es igual gratuito, es un programa de 3D. Aquí puedes hacer tus encerados también digitales. Aplíquenlo, utilícenlo, vayan descargándolo en su lab y de poco a poco van a ir logrando sus diseños de manera digital, y lo que tocaría después es pasarlo al área de lo digital a lo real, ¿ok? Ya hacerlo palpable, que es por decir, el CAD/CAM, que es ¿cómo le llaman? El diseño digital asistido, que es el CAD, y el CAM es la manufactura digital asistida mediante computadora, ¿no? Entonces, doctores, ocupamos fresadoras, ocupamos impresoras, no está descabellado que su práctica privada la vayan guiando hacia lo digital. Lo único entender que es un proceso de trabajo para poder ir haciendo de estos juguetes en el cual se supone que te van a simplificar los tratamientos, te van a agilizar tu práctica privada, que en lo personal yo se los puedo decir así, sí te agilizan unas cosas, pero también fallan, dependes mucho de los aparatos, dependes mucho de que no se vaya la electricidad, de que estén bien calibrados, siempre hay un factor humano, un factor riesgo, algún detalle, algo que puede suceder. Entonces, tampoco le apuesten todo lo digital. Yo siempre les digo, necesitas tener los conocimientos de manera analógica y transportarlos a lo digital poco a poco. Y a una vez que sepas transportarlos, pues yo digo que ya puedas hacer una inversión para poder lograr que tu práctica sea más ágil, tengas a ciertas personas que te ayuden en ese aspecto y que tú puedas estarte dedicando al área clínica, los otros a la planificación y los otros a la elaboración. Ese es un sueño que se puede cumplir y pues tenerlo en tu clínica, doctores. Pues mi parte creo que es todo. Bueno, vamos a hablar un poquito también para obtener esa información, para llevarlo a cabo, para poderlo diseñar, perdón, me estaba brincando este paso, ocupas tener tú ciertos archivos, que en este caso es un archivo el archivo STL, que es la estilolitografía. Es cómo convertir una imagen, muchas imágenes en un 3D, pero ya a nivel digital. Y esto lo puedes hacer mediante escáner intraorales o mediante escáner de mesa. Los que son clínicos, pues yo sí les recomiendo que hagan la inversión de un escáner intraoral.
No te va a quitar que no tengas que poner hilo, no te va a quitar que tengas que tomar alguna impresión, no. Simplemente lo que vas a hacer es que en ciertos casos te vas a ahorrar ciertas cantidades de materiales y el otro de los casos es que te ahorras pues la corrida de yesos, te ahorras a lo mejor el tiempo en lo que tardas en correr una impresión, que te salieron burbujas, que esto, que aquello, eso sí te lo puedes ahorrar. Y segundo, pues que puedes trabajar a distancia con laboratorios, con otros colegas a la hora de hacer diagnóstico. Te ayuda mucho de manera didáctica también. ¿Por qué? Porque puedes checar hasta colores, puedes checar si hay caries. Es una herramienta útil, pero sigue siendo algo costoso. No es inalcanzable. Si tienen la oportunidad, hagan la inversión. Y también existe el escáner de mesa, que es un escáner de cuando ustedes ya tomaron los moldes y quieres digitalizar en 3D ese objeto que tienes ahí. Entonces, necesitas tener un buen molde que tenga la información correcta y que se pueda escanear, y una vez que se escanea, pues ya obtenemos ese archivo, lo pasamos a lo digital, ya digitalizado, hacemos nuestro diseño. Ahora sí, doctores, creo que es todo. Espero les haya gustado esta charla. Honestamente me fui rapidísimo, no me puedo parar por los tiempos a explicar más cosas, pero cualquier duda que surja, pues aquí estamos. La plática la va a guardar el doc, la pueden ver en distintas ocasiones y pues pueden retroalimentar un poquito el conocimiento ahí, y dudas que tengan, pues háganmelo saber. No sé si pues de antemano, gracias por su tiempo, por escucharme, y aquí estamos. Creo que el doc, tú mandas cuando eh, corto la proyección de las diapositivas. No, no te preocupes, vamos a ver por acá por si alguien tiene alguna duda o pregunta, con todo gusto. Dudas, doctores, con toda confianza. Si no, pues ahí están mis redes sociales, la de laboratorio, la personal. Mándenme mensajitos y ahí les puedo ayudar en algo con todo gusto. Y pues más que nada, doctor, muchas gracias por tu tiempo, por tu ponencia. La verdad que estuvo excelente. Te agradezco mucho tu tiempo. Y No, a no, la no, gente por la aquí invitación. presente, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, con todo gusto, ahorita es el momento. Aprovechemos, doctor Edgar, para ver si hay preguntas o dudas. Son temas muy interesantes. Tú, aquí como odontólogo, en el caso tuyo, pues como cirujano, te das cuenta de que puedes hacer bastantes cosas como para lograr estética, y pues vaya, mediante una justificación, o sea, una planificación correcta, ¿no? Exacto, todo en conjunto, como siempre lo había platicado por ahí. Ajá. Y pues bueno, veo que por ahí no, la No, gente no, 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 no. muy No, bien. ya saben mucho. Si estaban mis alumnos ahí, ya saben mucho. Espero y pronto hacer algo en conjunto presencial, que mejor manera de conocernos que haciendo algún cursito por allá. Y de igual manera, acá tienes tu casa en Monterrey, Monclova, Coahuila. No No, pasa muchas gracias de antemano, la verdad, gracias por la invitación. Siempre es bueno platicar un poquito de lo que uno hace. A mí me gusta mucho explicarlo, decirlo. Es un poquito limitante, y las veces que yo he dado clases o que he externado mis conocimientos vía remota mediante pues no sé, una clase Zoom, Google Meet, webinar, no sé, como lo manejen, siempre no sabes pues cuál es la respuesta de la gente, pero pues yo sé que a algunos les da temor hacer una pregunta, yo sé que algunos más de algún tip pudieron haber agarrado, y espero lo apliquen y pues que le saquen provecho, que para eso estamos odontólogos, que ya nos hemos tropezado en muchas ocasiones, pero estamos buscando que esos tropiezos a las nuevas generaciones, pues que evitárselos, y pues obviamente aprender de cada tropiezo, ¿no?
Claro, como lo dices, siempre hay que ser mejores y pues bueno, qué mejor manera de, mediante estas plataformas en las cuales pues invito a diversos ponentes para dar diferentes charlas y pues me da mucho gusto haberte tenido por acá. La verdad que te aprecio mucho y espero sea la primera de muchas pláticas juntos. No, gracias, Doc. Y pues te sigo deseando mucho éxito en estos webinares que estás haciendo. La verdad se necesita mucha entrega, paciencia y sobre todo que estás encontrando personas que vale la pena tenerlas, vale la pena que la sociedad odontológica las conozcamos, porque en ocasiones de pronto no sabemos de aquellos diamantes que hay por ahí escondidos, que pues si no son casas comerciales, de pronto nadie los saca de ahí, de ese pueblo, y te demuestran vaya, a veces hay personas que se avientan cada cosa que dices, ah, cabrón, estuvo buena esa, o sea, ¿cómo le hiciste, no? Y que puedan platicarnos o externarnos su conocimiento, pues la verdad se agradece a ti que seas ¿cómo se llama? Ese enlace con estas personas, ¿no?